llamo José García, soy de Morelia, Michoacán y actualmente vivo en Italia ya de 10 años. Soy sacerdote de un año, fui ordenado el 18 de marzo del 2003 y tengo un año como sacerdote. Mi vocación empieza a la edad de 22 años, 21 años, en una conversión muy fuerte porque vivía una vida lejos de la iglesia y de consecuencia lejos de Dios. A la edad de 21 años, en un retiro de la renovación carismática, viví un encuentro personal con Jesús, pero no se puede decir que descubrí mi vocación. Descubrí cómo vivir la vida cristiana tratando de amar a Dios y amar al prójimo, en el servicio, en todo. Trabajaba en una fábrica y los sábados y domingos me dedicaba a veces a la oración, a veces a ayudar en las parroquias y algunas ocasiones a visitar las cárceles juveniles en la ciudad de Los Ángeles o el hospital. ¿Cómo nació mi vocación a la vida religiosa o a la consagración total a Cristo? Fue en la cárcel de Lancaster, California, la cárcel juvenil. Me recuerdo que una mañana, un sábado por la mañana, estuvimos orando junto a los presos, a los prisioneros que estaban descontando ahí su pena. Y sentí como algo que me decía en el corazón que podía dar más de mí, podía servir más, que mi vida tenía otro sentido y podía dar algo más por mis hermanos. Poco a poco fui descubriendo mi vocación a la vida religiosa, como decía, la vida consagrada totalmente a Dios. La verdad es de que tenía mucho miedo y muchas dudas porque siempre había querido formar una familia, siempre había soñado con tener hijos y me costaba mucho dejar la familia, dejar una familia, renunciar, digamos, al matrimonio. Y con la ayuda de un sacerdote claretiano, el padre Robert Ville, empecé a tratar de descubrir el camino por donde Dios me llamaba. Empecé a buscar ayuda después con los franciscanos en México. Con ellos realicé un discernimiento vocacional por un año. Después tenía que terminar los estudios y dije a ellos que esperaba un poco. En esos momentos en ese tiempo tenía que juntar dinero para continuar mis estudios porque mi familia es de escasos recursos, somos pobres en práctica. Y me fui a trabajar a Estados Unidos, al estado de Utah, para juntar un poco de dinero para continuar mis estudios y después ingresar al seminario. Cuando fui al estado de Utah, como decía, a trabajar, casi que dentro de mi corazón nacía la duda de qué cosa tenía que hacer. De una parte me sentía muy llamado a seguir totalmente a Cristo, a darme totalmente a Él. De la otra parte sentía el deseo de formar una familia, el deseo de tener hijos, el deseo de crear una familia sana y si se puede decir santa. Y pedía todos los días a Dios que me ayudara a descubrir cuál es mi vocación, cuál es a la cosa que Él me llamaba concretamente. Y yo decía al Señor esta propuesta: si tú quitas de mi corazón el deseo de casarme, el deseo de tener una familia, quiere decir que tú me llamas a la vida consagrada, pero el deseo nunca desaparecía. Y tantas veces me encontré pues ahora sí que a llorar, pidiéndole a Dios, ¿qué cosa quieres de mí? Me recuerdo que un día, el 12 de diciembre, me regalaron una imagen de la Inmaculada Concepción en una procesión que habían hecho por primera vez en la ciudad de Logan, en Utah, como decía. Y esa imagen que me regalaron, una imagen pequeña, la puse en el muro
de mi cuarto y todos los días rezaba el rosario pidiéndole a nuestra Madre Santísima, a la Virgen, que me ayudara a encontrar mi vocación, cuál era el lugar donde ella me quería, cuál era el lugar donde Dios me quería. Y me acuerdo que le hablaba con mucha simplicidad a la Virgen, representada en esa imagen, en ese cuadro, diciéndole: mis amigos encontraron ya su vocación, mis amigos, algunos se casaron, otros están en el seminario y yo todavía no encuentro mi lugar. Y todos los días por un mes repetía esta oración, diciéndole y pidiéndole ayuda. Después supe que un amigo, un hermano de comunidad actualmente que fue ordenado sacerdote conmigo, había venido en Italia para hacer una experiencia en una comunidad religiosa. Le escribí diciéndole que tenía hasta envidia de él, que había encontrado su lugar y que yo todavía no lo encontraba. Él me contestó diciéndome que si quería venir a hacer una experiencia. Después estuvimos en contacto, le dije que estaba dispuesto a venir a hacer una experiencia. Un día él me habló por teléfono y me dijo: espérame ahí en California porque yo voy a regresar, hablamos y después tú decides. La cosa que me sorprendió más fue cuando él llegó, me trajo una imagen igual a la que yo había puesto en el cuarto. Sin pensar nada, yo la conservé, pero esa imagen detrás tenía unas palabras escritas que decía: María necesita de ti para su ejército. Yo no pensé que era una cosa que me confirmaba la llamada de Dios, porque hasta después pensé a esto, pero dentro de mí continué a rezar y vi que nacía este deseo de venir a Italia a hacer esta experiencia. Vine en Italia y me gustó la vida sencilla de esta comunidad a la que pertenezco, que se llama María Estrella de la Evangelización. Es una comunidad sencilla, con una grande piedad eucarística, una vida mariana, con el rezo de los 3 rosarios al día y sobre todo una vida mariana de servicio. Vivir María, imitar María en los servicios más sencillos del día, como, no sé, barrer, lavar los platos, trabajar en el jardín. Vi que esto era para mí y me quedé. Podría decir que entre las cosas que yo le pedía mucho a la Virgen era encontrar una comunidad sencilla que tuviera estas dos columnas: la Eucaristía y ella, María. Y creo que esta comunidad en la que me encuentro es a la que Dios por medio de María me llamó. Me encuentro muy feliz de pertenecer a esta comunidad. Son 9 años que estoy en ella y trato de vivir una vida cristiana, una vida religiosa simple, amando a Dios y sirviendo al prójimo. Habría tantísimas cosas de contar de mi vida, pero lo único que puedo decir es que doy gracias a Dios por haberme llamado a su servicio.